Oye, si la Biblia dice que no hay ni tan siquiera un solo justo, ¿cómo es que después nos habla de unos seres humanos que eran justos? ¿Será que la Biblia se está contradiciendo? Pues mira, hoy vamos a hablar de este tema. Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Mi nombre es Rick Lipset. Y si tú has estudiado las Escrituras, si has leído la Biblia, tú sabes que la Biblia enseña de que no hay ni un solo justo, ni aún uno. Pero entonces luego, si estamos leyendo otros libros, vamos a ver que hay personajes bíblicos que la Biblia les da el adjetivo de ser justos. Por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 1, versículo 19, vemos que José, el esposo de María, es llamado justo. Si vamos a Génesis capítulo 6, versículo 9, vemos que Noé es llamado como justo. E incluso si vamos a Job, el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, vemos que la Biblia dice que Job era intachable o que era perfecto. Y entonces, ¿cuál de los dos es? ¿Acaso no hay ni aún un solo justo? ¿O sí hay justos? Y si nos dejamos llevar por estos tres ejemplos, por lo menos hay tres personas justas que nos dice la Biblia. Así que, ¿cuál de las dos cosas es? ¿Será que encontramos una contradicción en la Biblia? Pues mira, es bien importante que nosotros entendamos cómo es que funciona la justicia en la Biblia. Y cuando digo la justicia me refiero aquí a ser buenos, a ser considerados buenos. ¿Cómo funciona eso bíblicamente hablando? Y para eso quiero que me acompañen a Mateo capítulo 5, versículo 6, donde están las bienaventuranzas, ese discurso de Jesús tan famoso. Pues esta porción que aparece en el versículo 6 de ese capítulo 5 de Mateo, creo que nos va a ayudar a entender mejor cómo funciona esto de la justicia. Y dice así: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia, no es que nosotros queremos que se nos haga justicia porque estamos en alguna situación mala o hemos experimentado la injusticia de alguien contra nosotros y esperamos que Dios nos haga justicia. Aunque eso es cierto, y como dice la Escritura, la venganza es de Jehová. O sea que Dios es el que se encarga de cuando se nos hace alguna injusticia a nosotros. Eso es cierto, Dios se hace cargo de eso. Pero en el contexto que Jesús está hablando aquí y con la utilización de las palabras que Jesús está utilizando aquí, lo que nos está tratando de decir es que aquellas personas que se encuentran en ellas mismas, que no hay justicia, que no hay algo bueno en ellos, ¿verdad? Y si recordamos que lo primero que comienza diciendo Jesús en estas bienaventuranzas es: bienaventurados los pobres de espíritu. O sea que eso significa que nosotros nos damos cuenta que no tenemos nada bueno en nosotros, porque ese es el primer paso que hay que dar para buscar a Dios. Y entonces en este versículo continúa en ese mismo pensamiento. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Porque cuando tú o cuando yo nos damos cuenta que en nosotros no hay justicia, de que yo no soy bueno, de que no somos buenos, nosotros esa información, ese conocimiento nos debe impulsar entonces a buscar de aquel que sí es bueno, para conseguir justicia, conseguir el ser bueno, conseguirlo de Él, quien tiene toda justicia y toda benevolencia, y ese es Dios. Así que el conocimiento, ese hambre, esa sed, ese anhelo profundo de ser justos, lo que nos debe mover, lo que nos debe impulsar es a buscar esa justicia en Dios, quien la tiene. Y entonces ahí es que podemos entender por qué la Biblia habla de estos personajes bíblicos que eran justos. Porque estas personas habían buscado la justicia en Dios. Y cuando se busca la justicia en Dios, la Biblia me enseña que Dios regala su justicia. Y entonces podemos ser llamados justos porque tenemos su justicia. Podemos ser llamados buenos porque lo que estamos mostrando es su benevolencia. Te invito a que leas conmigo Romanos capítulo 4, versículo 5, que dice así: Pero la gente no es considerada justa
por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. O sea, que cuando nosotros vamos a Dios y buscamos el perdón que Él ofrece en arrepentimiento, cuando nosotros arrepentidos vamos a Él a buscar ser perdonados por Él, esa fe que nosotros estamos ejerciendo, de que sabemos de que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, el único que puede quitar esta culpa de nuestros hombros. Cuando nosotros ejercemos esa fe, ese creer en Dios, dice aquí la Escritura, que es ahí donde recibimos la justicia. O sea, que la gente no, vuelvo y leo, la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. O como dice David en el Salmo 32, versículo 2, dice: sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Así que si queremos saber cómo es que Noé, cómo es que Job, cómo es que José eran llamados justos, porque ellos habían encontrado la justicia en aquel quien la da, en Dios. Dios es el que justifica, Dios es el que regala de su justicia. Y cuando Dios regala de su justicia, entonces esa persona viene a ser justa, porque está viviendo en la justicia de Dios y para la justicia de Dios. Espero que este episodio haya sido de gran bendición. Mi nombre es Rick Lipset. Recuerda que consigues nuestro ministerio en el internet en verdadyfe.com. Puedes enviarnos tus preguntas a preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube y también estamos como podcast en las plataformas de podcast favoritas tuyas, como Apple Podcast o Spotify Podcast. Y consigues nuestra tienda de mercancía de camisetas, hoodies y demás en nuestra página en teespring.com, que también la puedes acceder a través de nuestro Facebook. Allí también está nuestra tienda. Esto es todo por hoy. Dios les bendiga y les veo en la próxima ocasión. Saludos. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.